Llevamos 5 días sin respirar, susurró ella. Entonces, el humano le dio oxígeno y su nombre. No habían comido en 5 días, pero allí afuera eso no era lo peor. Allí afuera, lo peor era respirar. Una madre, mitad alienígena, un niño apenas con vida. Entonces apareció un humano, silencioso, armado. En lugar de una bala, les dio oxígeno. Pero eso fue solo el principio. Cuando regresó quien los había cazado, hizo lo impensable. Les dio su nombre y desafió a las estrellas a que los llevaran de vuelta. Si crees que el amor puede sobrevivir a la guerra, a las especies y al silencio, suscríbete. Esta historia es para ti. El viento ya no soplaba en Narit 9. Solo rozaba. La ceniza flotaba en finas ondas sobre las llanuras de piedra quebrada, transportada por microcorrientes a través del esqueleto calcinado de lo que una vez fue un puesto de terraformación. El cielo estaba helado y quieto. Ni pájaros, ni nubes, solo silencio y una cápsula de escape fracturada, medio enterrada en la arena. Dentro, la unidad de reciclaje de aire había fallado al tercer día. Las raciones de emergencia se agotaron al cuarto día. 5 días después del accidente, solo quedaban 2 seres dentro. Una consciente, la otra apenas. Los labios de Gray se agrietaron mientras se apoyaba contra la fría pared, protegiendo a su hija con un brazo tembloroso. Con la otra mano aferraba un paquete de raciones roto, como si aún pudiera alimentarla si tan solo tuviera la suficiente fe. El pequeño cuerpo de Asiel se acurrucaba contra ella, respirando con dificultad y entrecortadamente. Su piel violeta se había vuelto de un gris azulado ceniza, y su cabello blanco plateado se le pegaba a la mejilla como seda empapada en escarcha. Una pequeña máscara de oxígeno colgaba inútil a su lado. Sin energía, sin flujo. Gray se inclinó cerca, susurrando con los labios resecos de polvo. Solo una respiración más, cariño. Mamá sigue aquí. Asiel no respondió. Ni siquiera parpadeó. Entonces el silencio se rompió. No con truenos. No con tormenta. Con el crujido de unas botas sobre la grava, deliberado, lento, pesado como la culpa y más antiguo que la esperanza. Gray se tensó, con el corazón acelerado. Apretó a Hazel contra su pecho, intentando reunir las fuerzas que ya no tenía. Quizá fuera un carroñero. Quizá uno de los cazadores de hombres sombra de Rubén, enviados por la dirección. Quizá solo la muerte en persona. Buscó la pistola de bengalas de emergencia, vacía como sus manos, como sus pulmones. La puerta agrietada de la cápsula crujió y la luz rasgó la sombra. Vio primero la silueta. Alta, blindada, con un exoesqueleto completo, negro mate con cicatrices en las placas. La figura entró. La visera del casco reflejaba el rojo de la luz del sol agonizante. Luego, un siseo, una liberación. El casco se desprendió con un siseo de presión. Debajo, un hombre, humano, con los ojos curtidos, la mandíbula llena de aspereza, el pelo recogido bajo una bufanda. La miró sin decir palabra, luego a la niña en sus brazos. Ella se estremeció cuando él metió la mano en su chaleco táctico. ¿Estaba sacando un arma? No. Sacó un tubo de respiración, conectado a su tanque de oxígeno personal. Se arrodilló sin decir palabra y le dio un suave beso en los labios a Il. La chica se estremeció y dejó escapar un leve gemido mecánico. Su pecho se elevó. Gray parpadeó un par de veces y luego susurró con voz temblorosa. ¿Eres humana? Asintió una vez. Eso es lo que me dicen. ¿Por qué nos ayudarías? No respondió de inmediato, solo se movió para comprobar con delicadeza el pulso de la chica. Cuando habló, su voz era como grava bajo un río lento. Porque aún respiras. Gray sintió que sus defensas se desmoronaban. No de golpe, sino poco a poco, como hielo bajo los pies. ¿Quién? ¿Quién eres? Preguntó ella. Se puso de pie lentamente, mirando hacia el horizonte abrasado donde un vehículo oxidado esperaba bajo una lona rota. Rickyard Banner, dijo.
Luego la miró con ojos tranquilos y añadió: hay un refugio a 3 kilómetros de aquí. Aire filtrado, calefacción, algo de comida. Si puedes caminar, llevaré a la niña. Grace lo miró fijamente. ¿Y si no puedo? Ni pestañeó. Entonces las llevo a las dos. El vehículo avanzaba lentamente sobre las cenizas. Dentro, Asiel yacía envuelta en una manta térmica junto a una rejilla de oxígeno que zumbaba. Richard conducía en silencio, con los dedos aferrados a los controles. Gray iba sentado atrás, observándolo con ojos vacíos. No hizo preguntas. No preguntó quién era, de dónde venía, porque su hija tenía extraños ojos plateados o marcas genéticas híbridas en la garganta. Solo preguntó una vez: ¿es tuya? Gray asintió. Él asintió brevemente en respuesta. Con eso bastó. El refugio no era gran cosa. Un búnker de mineros de tierra reutilizado, excavado en la pared de un cañón, medio cubierto de arena, pero aún conservaba el calor. Un procesador atmosférico agrietado seguía funcionando a lo largo de una pared y una estufa maltrecha emitía un calor tenue como un suspiro cansado. En cuanto entraron, Gray se desplomó junto al cortafuegos, aferrado a Usle. Rayard pasó junto a ella sin decir palabra y regresó con un cuenco de hojalata lleno de gachas de pienso tibias, pasta de hongos, espesante nutritivo y algo que olía a pimienta y tristeza. Hazel se removió. Él se arrodilló y le acercó un poco a los labios con una cuchara. Ella lo tomó, débil pero viva. Gray observó en silencio, atónito. Alimentó a la niña con paciencia. Luego, una vez que se durmió, se volvió y, sin decir palabra, le entregó a Gray el resto del tazón. Ella dudó. Luego lo tomó con ambas manos como si fuera sagrado. La primera cucharada le quemó la garganta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se lo bebió todo. Esa noche la despertó un suave sonido, el de un hilo desgarrándose de la tela. Se levantó despacio, haciendo una mueca de dolor por el dolor en sus extremidades. Había discos junto a la estufa. Una lámpara parpadeaba a su lado. En sus manos, la chaqueta de su hija. Cosía mal. Sus manos estaban claramente acostumbradas a las herramientas, no a las agujas. Pero se movía con una precisión lenta y decidida. Una aguja perforó la costura rota de la manga de Asiel, guiada por hilos arrancados de una correa. Gray dio un paso al frente sin decir palabra. No levantó la vista. No podía dormir, murmuró. El desgarro habría empeorado. No tiene sentido dejar que una prenda buena se estropee. No se la ha puesto en días, dijo Gray en voz baja. La necesitará pronto. Una pausa. Luego dijo: gracias. Richard asintió, hizo el último nudo y dejó la chaqueta a un lado. Al amanecer, Gray estaba de pie en la puerta del búnker, con los brazos cruzados. El cielo sobre el cañón había pasado de un color óxido a una bruma gris azulada. El aire era más denso, apenas respirable sin filtración, pero lo suficientemente estable durante unos minutos. Miró a la niña dormida y luego al hombre que estaba cerca del panel solar, ajustando el conjunto con una llave inglesa. Él captó su mirada y la sostuvo durante un largo rato. Ninguno apartó la vista. Entonces él habló. No eres de aquí. No, dijo ella. ¿Huyendo? Ella dudó. ¿Sobreviviendo? Él asintió. Yo también. Más tarde ese día, entró en el cobertizo de herramientas, encontró una pila de placas de circuitos agrietadas y módulos de navegación rotos. Cogió uno, lo volteó y frunció el ceño. Solía hacer diagnósticos en un centro de suministros, dijo en voz baja. Richard la miró. En órbita, asintió ella. Entonces ayúdame con el sistema de ventilación, dijo él, lanzándole un microdestornillador. La situación se había vuelto tensa. Aquella noche, cuando las luces se atenuaron y el búnker se calmó, él permaneció despierto junto a Asiel y susurró: «Mamá sigue aquí». La niña se giró y sonrió dormida. Y por primera vez en semanas, Grace también sonrió.
La tormenta en Nert 9 no rugía. Zumbido se colaba entre las finas paredes de acero del búnker. Sonaba como un latido, distante, mecánico, casi vivo. Cada ráfaga hacía vibrar el suelo. Cada eco era un recordatorio de que el mundo exterior aún los quería muertos. Gray despertó con ese sonido, tumbada junto a su hija, con el cortafuegos parpadeando en destellos de un naranja apagado. Le dolían los músculos. La piel le ardía por la deshidratación. Pero así él respiraba. Superficialmente, sí, pero constante. Era suficiente. Se incorporó, subió la manta sobre los hombros de la niña y se giró hacia el hombre sentado junto a la estufa. Richard no había dormido. Se sentó en la penumbra, con los ojos entrecerrados, escuchando el zumbido de la tormenta. Su armadura yacía hecha pedazos a su lado, la placa pectoral, marcada por quemaduras, y el casco, agrietado, en el suelo. Limpiaba los filtros con silenciosa concentración, moviendo las manos con la paciencia de quien había vivido demasiado tiempo en silencio. Gray lo observó un largo rato antes de susurrar. «Te quedaste despierto toda la noche». Él se encogió de hombros. Alguien tenía que mantener estables los conductos de ventilación. El oxígeno escasea durante las tormentas. Ella miró a Hasle y luego a él. «Podrías habernos rechazado». «Podría haberlo hecho», dijo él simplemente. «Y no lo hiciste». Richard no respondió. Ajustó un tornillo de su regulador de oxígeno, se secó el sudor de la frente y alzó la vista. Sus ojos captaron el parpadeo de la luz del fuego, marrón oscuro con un tenue reflejo rojo, el color del óxido en la memoria. Finalmente habló en voz baja, porque una vez alguien hizo lo mismo por mí. Horas después, cuando la tormenta empezó a amainar, Riker salió con una máscara de respiración y un grueso abrigo térmico. El viento había amainado y la ceniza flotaba como nieve lenta. El aire centelleaba levemente donde la barrera atmosférica parpadeaba. Una cúpula azul opaca se proyectaba desde el viejo generador. Gray la siguió. Su máscara estaba agrietada, pero funcionaba. Su cabello, blanco plateado con reflejos violeta pálido, brillaba con la luz. A la luz del día, Riker notó algo que antes no había visto. Finos patrones fractales en sus pómulos, casi como escamas, tenues y opalescentes. Piel híbrida, ni completamente alienígena, ni completamente humana. La sorprendió mirándola fijamente y le bajó la capucha. «Mestiza», dijo ella secamente. «Está bien. Puedes preguntar». «No iba a hacerlo», respondió él. «Pero te lo preguntabas». Exhaló una leve condensación que se filtró a través de su máscara. «No me lo preguntaba por lo que eres, por lo que te ha costado». Eso la detuvo. Por un segundo, apretó la mandíbula. Luego apartó la mirada hacia el horizonte agrietado. La dirección no permite híbridos en las colonias interiores. Nos llaman los no alineados. No lo suficientemente humanos para proteger, no lo suficientemente alienígenas para importar. Richard asintió lentamente. Los humanos me llaman peor. Remanente es el término educado. ¿Cuál es el descortés? Fantasma de guerra. Sus miradas se cruzaron. La de ella, insegura. La de él, cansada. Luego bajó la vista hacia el terreno escarpado, hacia la tierra muerta sembrada de las viejas torres de vigilancia. ¿Te acostumbras alguna vez a que te persigan?, preguntó ella en voz baja. No, dijo él. Simplemente dejas de esperar vivir para siempre. Al mediodía, el aire se despejó lo suficiente para que Richard pudiera encender las turbinas de superficie. Gray le ayudó a sacar una caja metálica del vehículo oruga. Dentro había cartuchos de calor, paquetes de nutrientes y un surtido de herramientas rotas. Tomó una y frunció el ceño. ¿Mantienes tu equipo en buen estado?, preguntó ella. Richard arqueó una ceja. Soy mecánico, no un mago. Ella sonrió levemente, la primera sonrisa genuina desde el accidente. Aparentemente, ambos, gruñó él. Hablas demasiado.
Solo cuando estoy nervioso. Entonces sigue hablando. Las tormentas aún cargan el aire. Mantienen el silencio a raya. Su voz se suavizó. No te gusta el silencio. Dejó de apretar una válvula y la miró. El silencio significa que no queda nadie. El aire entre ellos se quedó quieto. No frío, no vacío, solo una espera con la clase de comprensión que las palabras no pueden expresar. Más tarde, dentro del búnker, Aziel despertó tosiendo. No era solo agotamiento. Era daño. Sus pulmones habían absorbido demasiado azufre. Gray entró en pánico y se arrodilló a su lado. Respira, mi amor. Respira. Ricard ya estaba allí, tranquilo y sereno. Abrió el botiquín de emergencia, conectó una mascarilla médica al filtro de oxígeno y ajustó la válvula. El zumbido se hizo más fuerte. El tubo brillaba con un tenue tono azul. Tranquila, dijo en voz baja. Inhala por la nariz, exhala despacio. La tos de Aziel cesó, reemplazada por una respiración débil pero rítmica. El color volvió a sus mejillas, tenue pero vivo. Los hombros de Gray temblaron mientras apoyaba la frente en la mano de la chica. Gracias, susurró. Ricard estaba detrás de ella, observándola. Se recuperará, dijo. Los pulmones tendrán cicatrices, pero respirará bien si mantenemos los filtros funcionando. Gray lo miró con los ojos vidriosos. Lo dices como si ya lo hubieras hecho antes. Él asintió una vez. Una vez perdimos a un compañero. No actuamos lo suficientemente rápido. No volveré a cometer ese error. El peso de su voz le oprimió el pecho. Extendió la mano instintivamente, casi rozándole la muñeca, pero se detuvo. Su piel parecía cálida. La mano le tembló a medio camino. Él lo vio. No se apartó. Tampoco se acercó más. Simplemente se quedó allí, entre la contención y algo tácito. El día siguiente transcurrió con ritmo. Aziel dibujaba en el polvo con un lápiz roto, esbozando pequeñas figuras, naves triangulares, orbes brillantes, siluetas altas. Gray cocinaba una pasta espesa con polvo de ración y nieve derretida. Richard reparaba los conductos de ventilación agrietados. Cada pocas horas, el viento aullaba afuera como algo ancestral despertando en la distancia. Luego, cuando el sol se ocultó en el horizonte, se reunieron de nuevo alrededor del cortafuegos. Aziel se durmió temprano, envuelta en una manta de retazos y la vieja chaqueta de Ricker. Gray lo observaba tallar algo en un bloque de madera reciclada. Sus manos eran ásperas pero precisas. Cuando se inclinó hacia él, se dio cuenta de que era una figurita diminuta, inacabada, pero inconfundiblemente una niña sosteniendo una flor. «Tienes buena mano», dijo ella en voz baja. «Años arreglando cosas que nadie más arreglaría. ¿Sabes qué? Porque alguien tenía que hacerlo». Grace lo observó. «Hablas como un soldado». Él sonrió levemente. «Casi. Núcleos de la resistencia humana. La guerra terminó, pero nadie se lo contó a la galaxia». Ella bajó la mirada, recorriendo con la mirada el borde de su manga. Trabajaba para el director antes de que descubrieran lo que era. Nací siendo una inmigrante ilegal. Y la otra mitad. Sonrió con tristeza, demasiado humana para renunciar. Él no rió, solo se quedó mirando el fuego un rato antes de decir, «Bien, quédate así». Más tarde esa noche, Ricard la encontró fuera del búnker, de pie bajo el tenue brillo de la cúpula planetaria. La tormenta había pasado por completo y, por primera vez en días, se veían las estrellas. Miles de ellas, titilando con un azul tenue contra la bruma. Llevaba la capucha bajada, su cabello blanco brillando débilmente a la luz de las estrellas. «Deberías descansar», dijo él. «No puedo». «¿Por qué no?». Ella dudó, con la voz casi en un susurro. «Porque cada vez que cierro los ojos, veo el día en que huimos». Él esperó, sin presionar, solo esperó. Ella respiró hondo. Vinieron al amanecer.
Dijeron que mi hija les pertenecía. Dijeron que su sangre podía reescribir la tierra, cambiar la forma de los mundos. Lo dijeron como si no estuviera viva, como si fuera solo una herramienta. Maté a 2 de ellos antes de escapar. Su voz se quebró y entonces la nave se estrelló. La expresión de Richard no cambió. Solo dijo, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Acaso eso elimina alguna vez la culpa? No, dijo en voz baja. Pero aprendiste a construir algo sobre ella. Se acercó un poco más. Lo suficiente para que ella sintiera su presencia, el zumbido constante del núcleo de su exoesqueleto contra el viento. ¿Por qué nos salvaste?, preguntó de nuevo, casi suplicando. La miró fijamente durante un largo rato, luego dijo, porque soy humano, y porque nadie más lo iba a hacer. Ella exhaló temblorosamente. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz. Entonces quizá la humanidad aún importe, susurró. La respuesta de Richard fue tenue, casi imperceptible. Ahora sí. Dentro, Asiel se removió, murmurando dormida. Graigüi no le prestó atención, se echó el pelo hacia atrás y tarareó suavemente una melodía de un mundo perdido. Richard estaba sentado junto a la puerta, vigilando con su rifle de plasma sobre el regazo. La luz del fuego danzaba sobre las paredes metálicas del búnker, parpadeando entre ellas como un suspiro. En un momento dado, Asiel murmuró algo. Gray se inclinó hacia ella. ¿Qué ocurre, cariño?, susurró la chica. El humano huele a humo, pero es seguro. Gray se quedó paralizada, con un nudo en la garganta. Giró la cabeza hacia Richard. Él no la había oído, o tal vez sí, y prefirió no moverse. En cualquier caso, sonrió entre lágrimas, de esas que brotan del agotamiento y la gratitud, entrelazadas. Antes del amanecer, el viento volvió a soplar, más suave esta vez. Richard estaba junto a la escotilla exterior, apretando el cierre. Gray se acercó por detrás, con el pelo suelto y los ojos aún hinchados por la falta de sueño. Podrías haber dormido, dijo sin volverse. Tú también, respondió ella. Él sonrió levemente. No podía soportar otro silencio. Se apoyó contra la pared junto a él. Dijiste que el silencio significa que no queda nadie. ¿Qué significa entonces el ruido? Él reflexionó un instante. El ruido significa que alguien sigue luchando. Sus labios se entreabrieron. Y lo hacemos. La miró. La miró de verdad por primera vez desde su llegada. A ti más que a mí. Las palabras la hirieron más que cualquier arma. Se giró para ocultar el temblor en su respiración, pero él lo notó igualmente. Afuera, los primeros rayos de sol iluminaron las llanuras de ceniza, tiñendo el cielo de un dorado pálido. Hazel se movió detrás de ellos, murmurando suavemente. Gray susurró, no ha reído desde que murió su padre. Entonces quizá vuelva a hacerlo, dijo Ricard. Ella lo miró. ¿De verdad lo crees? Él la miró a los ojos. Creo en lo que puedo construir. Y por primera vez, Gray sintió algo peligroso agitarse en su interior. Algo que no había sentido desde antes de la caída de su mundo. Esperanza. La puerta del búnker chirrió, no porque se abriera, sino porque se activó la alarma de proximidad. Richard soltó la llave inglesa y se quedó inmóvil. El sonido fue agudo, pulsando 2 veces, luego una. Un código de violación del perímetro. El sensor del cañón. No era una tormenta, ni fauna salvaje. Movimiento rápido. Un jinete. Afuera. Gray levantó la vista del brasero, con las manos aún cubiertas de harina sintética. Asio se quedó paralizado a mitad de su dibujo, con el carboncillo suspendido sobre el suelo. Riquer tomó su carabina de plasma, quitó el seguro y se dirigió al panel de control. Su voz era un gruñido bajo. «Hay alguien aquí». La cámara de seguridad cobró vida con un crujido. Una figura emergió entre la bruma de ceniza y el crepúsculo. Alto, seguro de sí mismo, envuelto en una capa gris forrada con armadura de escamas. Sus botas no crujían.
Dominaban el suelo. Caminaba como si el polvo bajo sus pies fuera suyo. En su cadera colgaba una pistola neural de alta gama. En su pecho, brillante, afilada e inconfundible, una insignia plateada, directorio, custodio de protecciones heredadas. Gray se quedó sin aliento. Sus manos se apartaron de la mesa. Dio un paso atrás. Rubén. Hazel gimió, arrastrándose tras el abrigo de su madre. Conocía ese nombre. Él lo recordaba fragmentariamente. Voces fuertes, puertas rotas, un cielo encapotado y gritos. Richard se volvió gris, con la mandíbula tensa. ¿Lo conoces? Ella asintió una vez. No está de visita. Rubén no llamó. Se quedó fuera de la puerta sellada del búnker y se comunicó por el enlace, con voz nítida y rebosante de arrogancia. Richard Banner, remanente humano. Me encuentro aquí bajo la autoridad legal interestelar de Asiel Hoyoway. Estás albergando propiedad de la dirección. Entrega a la niña y a su tutor ilegal y no se presentarán cargos. Gray se aferró al borde de la mesa. No es propiedad, Siseo. Richard activó el micrófono externo. Estás invadiendo propiedad privada según la ley de asentamientos terrestres. Esa niña está bajo mi protección. Una pausa. Luego, Rubén soltó una risita. Estás invocando el código obsoleto de la Tierra. Ningún tribunal reconoce ese polvo. No hagas este desastre. Solo necesito a la chica. Otro instante de silencio. Entonces Richard dijo secamente, es mía. Abrió la puerta. No del todo, lo justo. Richard salió con el arma a la vista, pero sin alzarla. El viento le lamía la chaqueta. El horizonte brillaba con un tenue tono naranja tras las colinas. Rubén sonrió al verlo. No era una sonrisa amable. ¡Qué valiente! Humano. No estoy solo. Ah, sí. Tu pequeña familia híbrida. Dime, Banner, ¿la alienígena es tu compañera o solo parte del kit básico? La mano de Richard se apretó contra su rifle. Solo lo diré una vez, dijo con calma. Date la vuelta. Vete. No vuelvas. Rubén ladeó la cabeza. ¿Y si no lo hago? La voz de Richard bajó de tono. Entonces desapareces para siempre. Desde dentro, Gray observaba por la rendija de la puerta. Asio se aferraba a su pierna. La chica temblaba, pero no emitía ningún sonido. Gray le susurró al oído. No te muevas. No hables. Asiel asintió. Entonces Gray salió. Apenas lo suficiente para que Rubén la viera. Su sonrisa se ensanchó como una grieta en una hoja. Ahí está, mi querida e irresponsable cuñada. Has armado un buen lío. No tienes derecho a reclamar nada, espetó Grace. Tengo derecho legal, firmé un. Simplemente, no creí que tendría la oportunidad de demostrarlo. La risa de Hazel rompió el silencio. Más tarde ese día, Richard había construido algo detrás del búnker. Un columpio, 2 cables, un asiento rescatado de una vieja caja de transbordador. Lo atornilló a un puntal bajo el borde del cañón. La niña chilló al columpiarse más alto, sus botitas pateando contra el aire polvoriento. Por primera vez desde el accidente, el sonido de la alegría llenó el valle. Grace estaba de pie en la puerta, observando. Sus ojos brillaban. ¿Hiciste eso para ella? Richard se encogió de hombros. Necesitaba recordar cómo volar. Nunca olvidará esto, susurró Gray. Se giró ligeramente, encontrando su mirada. Yo tampoco. La noche cayó lenta y dorada. Los 3 compartieron la cena. Comida de verdad esta vez. Gray había encontrado hongos comestibles creciendo cerca del tubo de condensación y los mezcló con raíces secas. No era mucho, pero sabía a vida. Hazel se quedó dormida temprano, con la cabeza en el regazo de su madre. El fuego del cortafuegos ardía tenuemente. Afuera, el viento silbaba por los conductos de ventilación como una vieja nana. Gray miró al otro lado de la mesa.
No hablas mucho, dijo ella. Hablo cuando importa. Entonces no lo hagas. Él asintió. Ella respiró hondo. Cuando te vi por primera vez, pensé que nos matarías. Los humanos no ayudan a los híbridos. Ya no. Yo no soy como la mayoría de los humanos. No, dijo ella en voz baja. Eres peor. Me haces volver a creer. La mandíbula de Richard se tensó como si reprimiera mil cosas que quería decir pero no podía. Finalmente preguntó, ¿creer en qué? Gray lo miró a través de la tenue luz del fuego, con la esperanza de que la misericordia no se hubiera extinguido. Las palabras resonaron pesadamente entre ellos. Se levantó de la silla y se acercó. La luz iluminó la leve cicatriz que le cruzaba la mejilla, la marca de una antigua herida de plasma. Ella levantó las manos lentamente y la tocó. No se movió. Nos salvaste, susurró ella. Incluso cuando no debías, respondió él con voz ronca. Y tú hiciste que este lugar pareciera digno de ser salvado. Sus dedos rozaron su piel. Luego lo soltó, retrocediendo un paso, con la respiración entrecortada. Si te hubiera conocido antes de la guerra, dijo, tal vez la galaxia sería diferente. Él sonrió levemente. Quizás aún lo sea. No durmieron esa noche. Richard se sentó afuera, bajo las estrellas, con el viejo rifle sobre las rodillas. Gray se unió a él, envuelta en una manta. El cielo centelleaba tenuemente donde el borde de la cúpula refractaba los soles distantes. Líneas de luz azul se curvaban como escritura antigua. ¿Cómo era la tierra?, preguntó de repente. Él soltó una risita suave. Desapareció mucho antes de mi época. Nací en el anillo de refugiados sobre Marte, pero recuerdo las historias. Cuéntame una. Pensó un momento y luego dijo, había un dicho entre los mineros, si puedes encender fuego en el frío, puedes construir amor en la oscuridad. Gray giró su rostro hacia él, sus ojos captando la luz de las estrellas. Entonces, ya estamos a medio camino. La voz de Hazel los despertó al amanecer. Algo vuela, susurró. Richard se puso de pie al instante, escudriñando el cielo. Un punto centelleaba en el horizonte, metálico, anguloso, reflejando la luz matutina. Un dron, maldijo entre dientes. Está explorando. El pulso de Gray se aceleró. Rubén o algo peor. Corrió hacia el búnker, activó el inhibidor de señal y tomó su casco. Tenemos que empacar. Gray sujetó a Hazel, cuyas manos temblaban. ¿Cuánto tiempo tenemos? Richard miró el escáner. Minutos. Se movieron rápido. Richard cargó el vehículo con tanques de oxígeno, núcleos térmicos, armas y la unidad de datos con su carta de registro. Grace metió raciones y mantas en un saco. Hazel se aferró a su brazo, con los ojos muy abiertos pero en silencio. El dron descendió en picado, escaneando. Un rayo rojo atravesó el cañón como un rayo de sol. Sonó la alarma. El generador aceleró a máxima potencia, pero el bloqueo de señal los detuvo. Richard gritó, «Dentro ahora». Se lanzaron de nuevo al búnker justo cuando una explosión sónica impactó contra el muro exterior. La puerta tembló y el polvo cayó de las rendijas. Asiel gritó. Richard accionó la persiana de emergencia y palideció. «Escúchame. Si logran entrar, hay un conducto de ventilación detrás del calentador. Llévatela y corre. ¿Y tú? Ganaré tiempo». «No», espetó ella. Se acabó huir. Sus ojos ardían con algo feroz y nuevo. Amor, desafío, supervivencia, todo entrelazado. Él vaciló, luego asintió. Entonces lucharemos juntos. La segunda explosión nunca llegó. En cambio, el sonido de los motores se desvaneció. Richard revisó el escáner de nuevo. El punto retrocedió, desapareció en la cresta oriental. Nos están poniendo a prueba, dijo, marcando nuestra ubicación. Gray apretó los puños. Entonces nos movemos antes de que regresen. Él asintió. Antes del anochecer,
Ella lo sujetó del brazo cuando él se giró. Reyard, volvió él. Dijiste una vez que el silencio significa que no queda nadie. Esperó. Ella se acercó, con los ojos brillantes. Entonces prométeme que nunca más dejaremos que vuelva a haber silencio. Él exhaló lentamente. Lo prometo. Sus frentes se tocaron brevemente, accidentalmente. Perfecto. Abandonaron el cañón esa noche. El vehículo oruga zumbaba bajo sobre la llanura. El motor apenas se oía por encima del viento. Hazel estaba sentada entre ellos, envuelta en una manta, aferrándose a... La tomó una vez y la guardó en su abrigo. Luego fue a buscar a Gray. Estaba en la tienda de campaña del aula, ayudando a Hazel a deletrear letras en una tableta de datos reutilizada. La niña irradiaba felicidad mientras trazaba la palabra hogar en caracteres brillantes. Gray levantó la vista cuando Richard se acercó. ¿Pasa algo?, preguntó. Él asintió una vez. Viene Reuben. Sus dedos se tensaron. ¿Cuándo? Mañana. Quizás antes. Miró a Asiel y luego se levantó lentamente. Nos iremos, repitió, esta noche. No. Gray parpadeó. Richard. Ya no voy a huir. Dijiste que querías algo real. Esto es. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego susurró, luego lucharemos juntos. Esa noche se prepararon. Richard ajustó los paneles de blindaje del vehículo, reforzó las bobinas de oxígeno y recalibró el viejo rifle de plasma. Gray cargó el botiquín, recogió la trenza de Asiel con una tira de tela y le susurró palabras suaves al oído. Esta vez no nos escondemos. Nos mantendremos firmes. Hazel asintió con valentía. Quiero quedarme con él, con nosotros. No se despidieron. Simplemente esperaron. Reuben llegó al amanecer. No solo, una caravana de deslizadores irrumpió en Haven como un rayo. 6 jinetes blindados, 3 drones sobrevolando, todos con el emblema negro de la división de custodia del directorio. Reuben iba al frente, su capa ondeando como una bandera. Quiero a la chica, dijo. Richard dio un paso al frente, desarmado, con el casco bajo el brazo. Es mío. Reuben rió. No legalmente. Tengo un contrato firmado. Tengo un acuerdo con los testigos. Tengo el juramento de su madre y la tengo a ella. Grace estaba a su lado, silenciosa e inmóvil. Hazel asomó la cabeza por encima de su abrigo. Una multitud creciente se congregó. Colonos, comerciantes, carroñeros, con la mirada recelosa y las manos cerca de herramientas y rifles. Reuben gruñó. ¿Creen que este pueblito me detendrá? No, dijo Ricard. Pero nosotros sí. La tensión se intensificó como cenizas. Entonces la anciana Miller, la mujer que dirigía la torre de control, dio un paso al frente. Alzó la voz. Esa chica le lee a mi nieto. Su madre cose heridas. Ese hombre arregló mi reciclador de oxígeno. Si los quieren a ellos, nos llevarán a nosotros también. Otros lo siguieron. El cocinero, el mecánico, los gemelos híbridos que cuidaban las algas. Ahora somos la familia de Banner, gritó alguien. La expresión de Reuben se torció. No se puede proteger a los fugitivos. Entonces todos somos fugitivos, dijo Grace. Y ya no vamos a huir. Reuben levantó la mano, pero el dron que estaba encima parpadeó y cayó. Disparado desde la cresta por Joran. No, dijo el anciano, con el rifle aún caliente. Aquí no. Reuben miró a su alrededor. La rabia le quemaba el pecho. Pero las cosas habían cambiado. Demasiados ojos. Demasiados rifles. Demasiada verdad. Escupió a la arena. Se han hecho enemigos, gruñó. He formado una familia, dijo Ricard. Reuben se giró, montó y desapareció en una nube de polvo. No regresó. Esa noche, el pueblo encendió sus lámparas. Asiel bailaba bajo la suave luz, su risa resonando en la cúpula.
Llevaba una bufanda que Gray había cosido con tela vieja y en brazos una pequeña figura de madera tallada por Richard. Los tres estaban sentados a la larga mesa. Pan de grano de hongo, un guiso de raíz silvestre. Comida de verdad. Asiel sonrió ampliamente. Esta es la mejor comida de mi vida, murmuró. Gray sonrió. Lo dijiste anoche. Esta vez lo digo en serio. Rieron. Entonces, mientras el viento susurraba entre los bordes de la cúpula, Gray se volvió hacia Richard. Nuestra primera comida juntos fueron solo raciones secas, dijo. Lo recuerdo. Nos diste oxígeno, dijo con voz suave y cálida. ¿Y esto? Señaló la habitación. La niña. La risa, las luces. Nos diste un nombre. Él extendió la mano sobre la mesa y la tomó. No, susurró. Te di lo que ya tenías. Solo necesitabas a alguien que lo cuidara. Ella se acercó más. Entonces me lo quedo, asintió él. Yo también. Pasaron las semanas. Luego las estaciones. Acio aprendió a leer. Ayudó a plantar raíces, dibujó estrellas. Gray abrió un taller de costura, enseñó a otros a reparar equipo, ahora hablaba abiertamente, reía como si no fuera una traición al pasado. Reyard talló un nuevo letrero sobre su puerta, hogares donde dejas de huir. Y debajo, con una caligrafía cuidada, el lema, unidad, humano, híbrido, esperanza. La historia no terminó en silencio, sino en un suspiro, pleno, profundo y compartido. De esos que hacen de la vida algo más que sobrevivir. De esos que la hacen suya. Fin de la historia.